a hablar acerca de un tema bastante importante y bastante común que es la dermatochalasis y la blefarochalasis, su manejo y tratamiento. En primer lugar, debemos tocar unos puntos que hemos tocado en seminarios anteriores acerca de la configuración palpebral, en donde pues debemos recordar que la hendidura palpebral tiene una altura vertical de 10 a 12 milímetros y una altura o una longitud, mejor dicho, horizontal de 28 a 30 milímetros, y que el limbo es el borde libre del párpado superior se encuentra a 2 milímetros por debajo del limbo esclerocorneal y en el párpado inferior se encuentra tangente al mismo, y que el canto externo se encuentra aproximadamente 2 milímetros por encima del nivel del canto interno. Existen zonas importantes a tomar en cuenta en el caso de la evaluación de la blefaro y la dermatochalasis, como es el surco del párpado superior, el pliegue cutáneo y la piel pretarsal. El surco palpebral es la estructura que va a determinar entonces la formación del pliegue palpebral y se va a encontrar en una distancia entre la ceja y el borde libre del párpado superior, a aproximadamente 10 milímetros por encima del borde libre del párpado superior. Y tenemos el pliegue cutáneo que está en relación directa con este surco y que en el párpado superior corresponde a un hito anatómico que tiene que ver directamente con la inserción, como podemos ver acá, de la aponeurosis del elevador del párpado superior a nivel de la piel. En hombres está a una altura de 6 a 8 milímetros del borde libre y en mujeres de 8 a 10 milímetros, que se va a ir pues estrechando hacia los bordes lateral y medial de 3 a 4 milímetros aproximadamente de este borde libre del párpado superior. Y en el párpado inferior también tenemos un pliegue cutáneo conocido como pliegue infratarsal, que lo vamos a ver a 3 milímetros del borde libre, y va a estar en relación con la posición y la contracción del músculo orbicular. Y va a estar formado básicamente por las bandas fibrosas del músculo, la fascia cápsulo-palpebral, que es el principal músculo retractor del párpado inferior, que atraviesa el músculo orbicular y se insertan en la piel a este nivel. En el párpado inferior o en la órbita inferior en general, o la porción orbitaria inferior, tenemos otros surcos importantes como lo es el surco orbitomalar, que es la transición entre la piel fina del párpado y la piel gruesa de la mejilla, y se relaciona directamente con la inserción del septum a nivel del periósteo, que es el arcus marginal, como lo podemos ver acá. Y pues nos va a dar entonces lo que es el pliegue malar o nasoyugal en la porción interna y el pliegue malar en la porción externa del reborde orbitario inferior. Como discutimos en el seminario de anatomía, que vamos a recordar un poco acá, tenemos el músculo orbicular, por debajo de la piel, por supuesto, en su porción orbitaria, que está directamente relacionado con los músculos frontal, el músculo piramidal y los corrugadores. Tenemos la porción preceptal, que está en relación con el septo, como su nombre lo dice, y la porción pretarsal, que está en relación con la placa tarsal. Por debajo tenemos el tabique orbitario, que es una condensación fibrosa que va desde el periósteo hasta insertarse superiormente a nivel del músculo elevador del párpado superior, y es la frontera entre las estructuras anatómicas preorbitarias y las orbitarias directamente. Y pues con el envejecimiento se va a volver más laxo y va a dejar que la grasa prolapse, y es pues esta una de las principales indicaciones de la blefaroplastia inferior. Aquí podemos ver cómo se funde a nivel del músculo elevador del párpado superior. Tenemos entonces en relación con la posición de este septum la grasa extraorbitaria o preseptal y la grasa orbitaria o los paquetes grasos orbitarios. La grasa extraorbitaria, como su nombre lo dice, va a estar por fuera del septum, como lo podemos ver acá, y tiene una configuración diferente en el párpado superior a diferencia del inferior. En el párpado superior entonces va a estar por delante del septum y por detrás del músculo orbicular, y se va a continuar directamente con la fascia del orbicular, y puede pues, o por lo general, pues va a ascender por encima del reborde orbitario superior y pues constituyendo lo que se conoce como el RUF o el paquete graso retroorbicular. Mientras que inferiormente esta capa es mucho más delgada y va a discurrir hacia el párpado y no hacia abajo o pasando por encima del reborde orbitario inferior. Y tenemos pues los paquetes grasos, que son los paquetes grasos intraorbitarios, que tienen diferente configuración en el párpado superior que en el inferior. En el párpado superior tenemos dos paquetes, el medial y el central, ya que a nivel temporal de este nivel, valga la redundancia, tenemos la glándula lagrimal, y los paquetes grasos a nivel del reborde orbitario inferior van a ser medial, central y temporal.
Por debajo de esto entonces tenemos inmediatamente el músculo elevador del párpado superior, que es el principal retractor de este párpado. Como describimos en la clase de anatomía, se origina en el anillo de Zinc, discurre paralelamente al techo de la órbita y al llegar al ligamento suspensorio de Whitnall, entonces va a cambiar su disposición para insertarse a nivel del tarso. Tiene una porción muscular y una aponeurótica y está inervado por el tercer par craneal. Y como dijimos anteriormente, su inserción en la piel es lo que va a determinar entonces la formación del pliegue cutáneo. Por debajo tenemos el músculo de Müller, que también forma parte del complejo retractor del párpado superior y va a estar inervado o tiene una inervación simpática y va a estar, para encontrarlo, podemos hacer referencia a la arcada periférica como referencia quirúrgica para poderlo encontrar. Por debajo tenemos el tarso, que son placas de tejido conectivo, que pues tienen un grosor de 10 a 12 milímetros en el centro y superior, se va adelgazando a medida que va pues acercándose al borde libre y aún más se adelgaza en los extremos para formar los tendones cantales medial y temporal. Y pues entonces es importante destacar cuáles son las estructuras que vamos a encontrar de afuera hacia adentro cuando hacemos la incisión en el párpado superior, en donde tenemos en primer lugar la piel, por debajo el músculo orbicular y por debajo el septum orbitario. Al abrir el septum tenemos inmediatamente la grasa, perdón, primero la grasa preaponeurótica, luego el septum orbitario y por debajo del septum orbitario tenemos inmediatamente el elevador del párpado superior, por debajo el músculo de Müller que se inserta en el tarso y por debajo la conjuntiva. Y este es el orden de las estructuras que vamos a encontrar al hacer pues, una incisión de espesor completo a nivel del párpado superior. En el párpado inferior, pues también tenemos, por supuesto, músculo orbicular que va a estar circundando todo lo que es la cavidad orbitaria y pues se ancla directamente con el ligamento de retención del orbicular, lo cual es una característica anatómica que debemos mencionar cuando estamos escribiendo el párpado inferior, ya que ciertas técnicas van a incidir sobre este ligamento de retención cuando hablamos de la blefaroplastia inferior. Y este se va a encargar básicamente de separar lo que es las estructuras de la mejilla de las estructuras del párpado inferior. Tenemos el tabique orbitario por debajo de este músculo orbicular, al igual que en el párpado superior. Y tenemos por debajo la fascia capsulopalpebral, que es el músculo retractor del párpado inferior, o el principal músculo retractor, mejor dicho, se origina en el recto inferior, se abre en dos bandas para circundar lo que es el oblicuo inferior y luego se vuelve a unir estas dos bandas para formar el ligamento del lúpulo y insertarse en la porción inferior del tarso. Por detrás tenemos el músculo tarsal inferior, que también forma parte del complejo retractor del párpado inferior, que está poco desarrollado y se encuentra entre la fascia capsulopalpebral y la conjuntiva. Y las estructuras que vamos a encontrar en orden de afuera hacia adentro cuando hacemos la incisión en el párpado inferior van a ser piel, músculo orbicular y septum, y por debajo la fascia capsulopalpebral, el tarso y la conjuntiva. Entonces, existen alteraciones involutivas como consecuencia del envejecimiento que van a afectar las estructuras orbitarias y palpebrales. Entre ellas tenemos en primer lugar la dermatochalasis, que es simplemente pues, un exceso de piel que se origina por esta pérdida de elasticidad consecuente del envejecimiento. Esta por lo general va a verse más marcada, como podemos ver acá, en la porción o en los 2/3 externos de los párpados superiores e inferiores. También podemos ver marcada esta hiperlaxitud en algunos pacientes. Y pues en algunos casos esta piel, cuando son casos muy severos, descansa sobre el borde libre del párpado superior e inclusive sobre la línea de las pestañas, lo que puede generar entonces alteraciones a nivel de la superficie ocular como tal. Y por supuesto, en los casos más severos nos genera un obstáculo visual con pues limitación del campo visual superotemporal. A consecuencia del envejecimiento también hay una hiperlaxitud del septum, lo que va a generar entonces el prolapso de los paquetes grasos intraorbitarios que acabamos de describir, y también va a haber una hiperlaxitud de los tejidos que soportan el globo ocular, lo que puede generar entonces un descenso del mismo y al descender presionar la grasa, ¿okay? O los paquetes grasos intraorbitarios que con un septum laxo hace que estos pues protruyan más generando entonces la herniación grasa. Y tenemos también la ptosis de la ceja, que es tema de otro seminario, sin embargo, pues es bueno o debemos describir que también forma parte de las alteraciones involutivas de los párpados y se debe a un descenso gravitacional de los tejidos blandos de la fosa temporal, que genera el desplazamiento hacia abajo
de la ceja, sobre todo lo que es el tercio externo o la cola de la ceja. Y pues es importante recalcar las diferencias entre lo que es la blefarochalasis y la dermatochalasis, teniendo en cuenta que la blefarochalasis es un proceso que cursa con brotes recurrentes de inflamación y remisión de esa inflamación en los párpados, lo cual deja como consecuencia una hiperlaxitud de la piel palpebral y puede generar también hipotrofia de la grasa periorbitaria y en ocasiones incluso casos de ptosis del párpado superior. Mientras que la dermatochalasis, como dijimos, es simplemente una acumulación excesiva de piel por efecto de, el envejecimiento. Tenemos entonces que esta blefarochalasis es un síndrome poco frecuente, con episodios, como dijimos, de exacerbación y remisión de edema a nivel del área periocular, y esto genera entonces un adelgazamiento y atrofia de la piel y de la lamela posterior también, con una pérdida de elasticidad de los tejidos. Lo que va a generar entonces que clínicamente vamos a ver entonces una piel atrofiada que pues puede tener tonos violáceos e incluso pues zonas de transparencia a nivel de los párpados, y podemos ver un paciente también con ptosis y telecanto, pero con una función del músculo elevador del párpado superior, en este caso normal. Sin embargo, pues cuando vamos a evaluar a este paciente, bien sea por una blefaro o una dermatochalasis, los objetivos van a ser bastante similares. Debemos entonces, pues, obtener información sobre los antecedentes y comorbilidades del paciente. Es muy importante también, pues, estar al tanto del estado emocional y anímico del paciente, lo que nos hace hincapié en la disposición emocional de este paciente para la cirugía. Y es muy importante también, pues, tener una documentación fotográfica de los pacientes. El antes y después es súper importante porque, pues, hay algunos pacientes que quizás no están 100% conformes con el resultado y es porque realmente no se acuerdan de cómo estaban, y siempre es bueno llevar, pues, un registro fotográfico de esto para poder tanto, pues, para documentar el caso como para poder explicarle al paciente qué fue lo que se le hizo y qué es lo que está ocurriendo en cada caso, ¿ok? También es importante determinar las expectativas del paciente, señalar siempre si hay preexistencia de asimetrías faciales y, por supuesto, de la mano con el especialista, el internista y el anestesiólogo que vaya a hacer la evaluación preanestésica, suspender todos los medicamentos anticoagulantes. Incluso hay medicamentos que, por ejemplo, medicamentos naturales, vitaminas, Herbalife, etcétera, que pues por lo general también tienen efectos sobre la coagulación y es importante suspenderlos también, ya que en la cirugía pues puede tener un efecto adverso, un sangrado importante por no suspender estos medicamentos. Y es importante también hacer una biomicroscopía, por supuesto, del paciente para determinar si existe alguna patología de la superficie ocular que hay que tratar previamente. Ok, luego pasamos a la evaluación de la redundancia de la piel, en donde, pues, como hemos descrito en seminarios anteriores, debemos evaluar la laxitud horizontal y vertical de la piel palpebral, tanto del párpado superior como del inferior. Para evaluar la laxitud horizontal, lo que hacemos es, pues, llevar el párpado superior o inferior hacia el reborde orbitario y ver qué tanto es capaz este de retraerse hacia el mismo. Y cuando vamos a evaluar la laxitud vertical, lo que hacemos es pellizcar ligeramente la piel del párpado para retraerla del globo ocular y ver qué tanto es capaz este párpado de retraerse de este globo ocular para ver pues qué tanta laxitud estamos enfrentando. Y es también muy importante evaluar el volumen graso de cada paciente, ya que pues existen cambios de volumen en el área periorbitaria que no necesariamente es un aumento de volumen, sino que hay veces a los que nos enfrentamos a un déficit de volumen, y cuando hay un aumento de volumen, pues lo que vamos a ver, como en este caso, por ejemplo, es un aumento o pues sí, se acentúa lo que es el pliegue nasoyugal, mientras que en un déficit, pues vamos a ver más bien un hundimiento y un pronunciamiento de lo que es la prominencia ósea. Entonces, cuando vamos a tratar un déficit, debemos evaluar si existe grasa disponible para transponer hacia la zona de la prominencia ósea, o si no es el caso, pues debemos pensar en la necesidad de uso de grasa autóloga. Y también debemos evaluar pues las curvaturas, por decirlo de alguna manera, que vamos a ver sobre todo evidentes en el párpado inferior cuando estamos ante alteraciones involutivas. Por ejemplo, la línea ideal del contorno del párpado inferior es una curva continua. Sin embargo, cuando estamos ante cambios involutivos, se generan ciertas convexidades y concavidades que pues nos hacen pensar en que pues, tenemos que intervenir, por supuesto, en este paciente.
Por ejemplo, el músculo orbicular, como podemos ver acá, va a generar una convexidad, mientras que el surco palpebral va a generar entonces un ángulo cóncavo. Por debajo tenemos la grasa orbitaria, que es otra convexidad, que a nivel del arcos marginales se convierte en una concavidad y por debajo se continúa con la grasa malar, que genera otra convexidad. Entonces, cuando estamos ante esta estructuración del párpado inferior, pues por supuesto estamos evaluando a un paciente que tiene cambios evolutivos en esta región. Y por supuesto debemos evaluar también lo que son los signos vitales palpebrales, como la altura del pliegue cutáneo, que como vimos va de 6 a 8 en hombres y de 8 a 10 en mujeres, la altura desde el borde, reborde libre del párpado superior y este pliegue cutáneo, la función del músculo elevador también la debemos evaluar, la altura de la hendidura palpebral y la distancia margen reflejo, tanto 1 como 2, dependiendo de la cirugía que vayamos a realizar en el paciente. Y ya hablando del manejo, pues contamos con un manejo no quirúrgico y un manejo quirúrgico de este tipo de pacientes. Hablando del manejo no quirúrgico, tenemos todas estas técnicas novedosas que son las blefaroplastias no quirúrgicas. Entonces, pues, es importante pues saber que no siempre están indicadas, ya que los utilizamos únicamente para casos leves, en donde el párpado superior tiene un exceso leve de piel, o en donde podemos ver bolsas en el párpado inferior o pseudobolsas, por decirlo de alguna manera, que son más bien producto del exceso de piel. Y también, pues, para tratar lo que son las líneas de deshidratación en la piel y todo lo que son las arrugas perioculares. Pero sobre todo hay que saber que está indicado básicamente en casos leves. No hay casos graves que se resuelvan con este tipo de tratamiento. Contamos entonces con pues con instrumentos como es el láser de CO2. Esto pues vaporiza cada zona del párpado, modificando los parámetros del terminal a utilizar, que es como lo que vemos acá, y lo que hace él es que en cada disparo va a generar una retracción leve, muy precisa de la piel, que es lo que nos va a generar entonces este efecto de tensado de la piel que nos va a ayudar a mejorar esta hiperlaxitud. Al igual que que es el efecto bastante parecido que se logra con el plasma pen. El plasma pen, también conocido como Plexer en Europa, pues lo que hace es que el flujo de plasma a través de este dispositivo va a estimular la formación de colágeno y la fibra de elastina, que va a generar el tensado de la piel que queremos en este caso. El plasma en este caso es el cuarto estado de la materia, no se trata de plasma autólogo ni mucho menos, sino que es que los electrones, por medio de este dispositivo, se separan en átomos para formar gas ionizado, y es el gas ionizado lo que nos va a generar este efecto de tensado en la piel. No hay contacto directo en la piel, por lo cual no se generan daños térmicos, pero pues bajo la acción de este gas ionizado se provoca entonces una producción de colágeno y elastina, que es lo que va a tensar la piel. Aquí podemos ver cómo se realiza este procedimiento. En primer lugar, por supuesto, debemos ver que se trata de un caso sumamente leve de redundancia de piel del párpado inferior, que es lo que está indicado tratar en este tipo de tratamiento, valga la redundancia. Entonces, pues lo que hacemos es primero marcar por supuesto la piel que vamos a tratar, luego se inyecta un poco de anestesia local y posteriormente se procede a hacer pues la vaporización del tejido que vamos que tenemos o que estamos tratando de retraer, de generar la retracción para que se genere este efecto de tensado en el párpado y disminuya esta hiperlaxitud. Como podemos ver acá. Es muy importante en este tipo de pacientes recalcar que no hay, o sea, porque los pacientes que van a hacerse este tipo de procedimientos piensan que ellos van a salir sin ningún tipo de marcaje ni nada, porque se trata de una técnica no quirúrgica, pero al contrario, pues salen con bastantes marcas, ¿ok? Que después se transforman en costras, y es importante pues darle al paciente las indicaciones adecuadas y decirle pues que no va a salir sin nada del consultorio, sino que va a tener este efecto que va a ir pasando a medida que va pasando el tiempo. Aquí podemos ver, por ejemplo, un día 4 de postoperatorio, un día 5, en donde se van viendo los cambios, se van generando las costras hasta que estas van cayendo, y es cuando se ve entonces el efecto de tensado de la piel que se quiere lograr. Está contraindicado en pacientes con zonas de piel inflamada o con edema,
en cicatrices recientes vascularizadas, en procesos infecciosos, durante el tratamiento con algunos antibióticos, en casos de acné evolutivo, en caso de manchas con relieve, por ejemplo, en zonas no expuestas, en personas con enfermedades del sistema inmunológico, en fototipos cutáneos altos, tipo 4, 5 y 6, es decir, en personas con piel oscura, ya que puede generar despigmentación, y en todas aquellas zonas que pueden haber sido afectadas por herpes, bien sea herpes simple o herpes zóster. ¿Okay? Y es importante tener en cuenta estas contraindicaciones para no generar entonces pues, un efecto no deseado en el paciente. Pasando entonces al manejo quirúrgico, tenemos en primer lugar la blefaroplastia superior, de técnica de la cual pues el marcado de la piel es súper importante y pues es lo que nos va a ayudar cuál es el área de la piel sobre la cual vamos a trabajar. Para hacerlo entonces, en primer lugar debemos elevar la ceja para pues disminuir este plegamiento excesivo y ver el área sobre la que vamos a trabajar. Y vamos a hacer un primer marcado a nivel del pliegue cutáneo, que como dijimos debe estar de 8 a 10 milímetros aproximadamente, y ahí es donde vamos a realizar pues nuestra primera incisión. Luego, para ver cuál es el límite superior de la piel que vamos a resecar, se va a tomar una pinza, ¿ok? Esta es una de las técnicas, entonces se pide al paciente que abra los ojos y con la pinza vemos cuál es la cantidad de piel redundante, marcando entonces un punto a nivel central, luego a nivel medial y luego a nivel temporal, y luego pues unimos estos puntos pues con una línea continua, y para unirlo a nivel medial lo hacemos 4 milímetros por encima de lo que es el punto lagrimal la terminación de la lígula palpebral, y pues a nivel lateral lo que hacemos es que lo unimos en un ángulo de 45 grados desde el marcaje inferior hasta el marcaje superior. Y debemos tener en cuenta que debe haber un límite aproximado de distancia entre el pliegue o la arruga cutánea, o el pliegue cutáneo mejor dicho, hasta el borde inferior de la ceja de 1 a 1.5 centímetros o de 10 a 15 milímetros, mientras que la distancia entre el pliegue cutáneo y el borde libre va a ser de 8 a 10 milímetros aproximadamente. Son medidas importantes que tenemos que tener en cuenta para evitar un lagostalmo postoperatorio. Aquí tenemos entonces la técnica quirúrgica, en donde en primer lugar lo que se va a realizar es, pues, después del marcado de la piel, colocar la anestesia, tanto la anestesia local infiltrativa con adrenalina y anestesia, que nos va a ayudar a evitar el sangrado, es bastante importante a este nivel, en esta cirugía. Y luego vamos a hacer la incisión, bien sea con un bisturí número 15 o con una punta de colorado, a preferencia de lo que se le haga más fácil al cirujano. Y pues vamos entonces a resecar por medio o a través de todo el marcado que realizamos previamente. Luego de hacer esta resección, vamos a proceder a, en caso de ser necesario, resecar los paquetes grasos, haciendo una incisión en el músculo orbicular y el septum. Luego hacer una retropunción ocular para ver a qué nivel es que está pues, herniándose este paquete graso. Y vamos a proceder entonces a resecar paquete graso correspondiente, como podemos ver acá. En este caso, el cirujano está resecando directamente el paquete graso, pero por lo general la técnica que se utiliza es clampear este paquete graso para luego resecarlo y repetir el procedimiento a nivel medial y temporal según sea necesario, por supuesto, previa evaluación del paciente. Para luego entonces tomar un punto de sutura en el septum sobre el que hicimos la incisión, y posteriormente entonces tomar los puntos correspondientes a nivel de la piel para cerrar la herida y pues lograr el volumen del párpado deseado, quitando entonces este efecto de hiperlaxitud que pues estamos enfrentando. Esto podemos hacerlo con puntos separados, con puntos de sutura continua, se puede hacer también con una sutura subcutánea, de acuerdo a la técnica que el cirujano prefiera para cerrar la piel a este nivel y lo que sea pues estéticamente adecuado para el paciente, como podemos ver acá. Tenemos entonces aquí un resultado un pre y postoperatorio de esta cirugía, en donde pues se resecó la piel en el paciente,
Ok, en donde se resecó la cantidad adecuada de piel en el paciente para pues lograr el efecto deseado. Luego pasamos entonces a la blefaroplastia inferior, en donde tenemos la técnica transcutánea y la técnica transconjuntival, y el planteamiento de la técnica a utilizar, por supuesto, va a ser individual según cada caso, luego de hacer el análisis pertinente de cada paciente. Tenemos entonces que las indicaciones son controversiales y difieren de una literatura a la otra, teniendo que algunas literaturas describen que la transcutánea se hace en casos de excesos de piel muy aparentes, con hipertrofia del auricular y con presencia de festones palpebrales, mientras que en el caso de la blefaroplastia transconjuntival se realiza en casos de herniación grasa mínima o de herniación grasa con una mínima dermatochálasis sin hipertrofia del auricular, o cuando estamos en casos de pacientes que se han realizado blefaroplastias anteriores por el riesgo de un ectropion cicatricial. Y siempre hay que asociarlo con otros procedimientos como una tira tarsal lateral si estamos ante un ectropion involutivo, o pues resección de la piel si estamos ante un exceso de piel pues muy aparente, y se hace básicamente para evitar la cicatriz en el párpado inferior. Entonces, es aquí donde hay diferencias entre cada uno de los autores de cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones de cada tipo o cada técnica de blefaroplastia, teniendo que la blefaroplastia transcutánea está contraindicada, según algunos autores, en laxitud de piel excesiva. ¿Por qué está contraindicada? Por el riesgo de que se reseque una cantidad de piel muy grande y que entonces se genere una retracción del párpado inferior en este caso, lo cual es bastante, pues, es más complejo de tratar. También pues está contraindicada en debilidad orbicular preoperatoria o en casos de que la geometría orbitomalar nos revele un vector negativo, cosa que vamos a explicar un poco más adelante. Aquí tenemos entonces la técnica de lo que es la blefaroplastia transcutánea, en donde pues en primer lugar lo que se hace es, por supuesto, colocar la anestesia local infiltrativo de este nivel, y posteriormente se va entonces a hacer una incisión 3 milímetros por debajo del borde libre del párpado inferior o del el borde de las pestañas. Se puede hacer con bisturí, con punta de colorado, con radio bisturí, dependiendo de lo que prefiera el cirujano, y se va a avanzar en un plano por delante del músculo orbicular hasta lo que es el reborde orbitario inferior, que es donde vamos a ver entonces los paquetes grasos que vamos a resecar a este nivel, en caso de que la conducta, luego de la evaluación, por nuestra parte sea resecar este paquete graso, ya que hay una redundancia o una hipertrofia o una herniación más bien del mismo. Podemos ver entonces cómo va descendiendo a través del plano o por delante del músculo hasta llegar a donde tenemos el prolapso del paquete graso, que se va a resecar. Y pues este es un procedimiento que repetimos, si es necesario, a nivel del paquete graso medial y posteriormente a nivel del paquete graso temporal. Aquí podemos ver cómo el cirujano hace una retropunción del globo ocular para ver dónde está el paquete graso herniado y poderlo resecar adecuadamente. Y posteriormente entonces se va a resecar la piel redundante. Es importante que los pacientes colaboren en esta cirugía, ya que se le pide al paciente que abra los ojos, mire hacia arriba y abra la boca para de esta manera resecar la cantidad de piel óptima para que no se vaya a generar entonces una retracción o un ectropion cicatricial, que como dijimos es bastante pues complejo de tratar. Por eso es que pues, es ideal que el paciente se mantenga despierto durante la cirugía y nos ayude en esta parte específicamente. Luego entonces se reseca la piel que está por encima de la incisión realizada y se procede entonces a suturar, bien sea con puntos separados o con puntos de sutura continua, todo lo que es pues la incisión realizada previamente por debajo de las pestañas. Por lo general lo hacemos con sutura de nylon o Prolene 6.0, como podemos ver acá en este caso. Entonces pasamos a ver si se deben conservar o no los paquetes grasos. Esto depende de las necesidades de cada paciente y se debe tener en cuenta la pérdida de volumen graso que es consecuente del envejecimiento. Entonces, teniendo en cuenta
cuáles son las necesidades del paciente y si el paciente realmente lo que necesita no es una resección de paquetes grasosos, lo que necesita es volumen para disminuir esa prominencia ósea o para tratar de disimular más bien esa prominencia ósea, se pasa a ver si se puede realizar una transposición de colgajo o de colgajo de grasa específicamente, o se puede realizar entonces una inyección de grasa autóloga. Existe entonces esta técnica conocida como blefaroplastia inferior transcutánea con liberación del ligamento orbitomalar y reposición de la grasa orbitaria, en donde lo que se busca básicamente es eso, dar volumen o reacomodar esos paquetes grasos que pues están generando esta alteración en la anatomía del paciente a nivel del reborde orbital inferior. En este caso entonces, el primer paso es resecar y elevar el flap cutáneo, como vimos anteriormente, preservando el músculo orbicular hasta llegar al reborde orbital inferior, como podemos ver acá en las imágenes. Luego, una vez que llegamos a él, lo que hacemos es una disección submuscular para liberar el ligamento de retención orbitomalar que se encuentra a nivel del reborde orbitario inferior. Luego entonces vamos a transponer la grasa para generar el aumento de volumen con reposición de esta grasa. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente por medio de la retropulsión del globo ocular, como vimos anteriormente en la cirugía, vamos a ver en dónde está el paquete graso herniado, y este paquete graso, en vez de resecarlo, lo vamos a suturar a nivel del periósteo, como moldeando, ¿ok? Pues la grasa para disimular esta prominencia ósea. Cosa que, pues por supuesto, luego de suturarlo el periósteo nos pueden quedar ciertas irregularidades a este nivel, y vamos a tratar de regularizar ese injerto o ese colgajo, mejor dicho, con electrobisturí para disminuir todo lo que son pues, los nódulos que se puedan hacer a este nivel. Luego entonces pasamos a un cuarto paso, mejor dicho, de esta cirugía, en donde vamos a llevar el retináculo lateral a una fijación tarsal. El retináculo lateral se encuentra a nivel de lo que es el reborde orbitario inferior, específicamente en el tercio lateral. Lo vamos a desinsertar de este reborde orbitario inferior para reinsertarlo a nivel del reborde orbitario lateral en el periósteo a este nivel, y posteriormente esta sutura la vamos a pasar para la placa tarsal y así tener pues una estabilidad del canto a este nivel. Y luego de esto vamos a elevar el tercio medial el tercio facial medial por medio del flap orbicular. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a agarrar lo que era, luego de que suturamos el retináculo lateral al canto lateral, vamos a suturar entonces lo que es el ligamento de retención orbitomalar que desinsertamos en un primer momento del reborde orbitario inferior a el reborde orbitario lateral, como podemos ver acá, tomando todo el colgajo musculocutáneo para elevar todo lo que es el tercio medial facial y así cambiar entonces todo el aspecto de la anatomía orbitaria inferior, como podemos ver acá. Posteriormente entonces pasamos a realizar una resección conservadora de la piel redundante, luego de que tenemos suturadas estas estructuras a nivel del canto o del reborde orbitario lateral, y posteriormente pues suturamos por planos la incisión realizada. Tenemos entonces luego la blefaroplastia transconjuntival. Esto se hace en pacientes con paquetes grasos prominentes, con piel redundante y laxitud muscular. Esto de la piel redundante, como dijimos, es contradictorio, ya que el grado de mejoría estética disminuye cuando los signos del envejecimiento aumentan. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser suficiente únicamente con una blefaroplastia transconjuntival, sino que si estamos ante una hiperlaxitud bastante marcada de la piel, debemos asociar otros procedimientos como la resección de la piel, luego de hacer el procedimiento de la blefaroplastia transconjuntival para mejorar aún el aspecto estético del paciente. Aquí tenemos un video de cómo se realiza este procedimiento, en donde pues lo que vamos a hacer es, en primer lugar, una incisión 5 milímetros por debajo del reborde, o mejor dicho, del borde libre del párpado inferior a nivel de la conjuntiva y el tarso. Vamos a descender entonces en un plano entre el septum y el músculo orbicular hasta llegar al reborde orbital inferior, ¿okay? Como podemos ver acá. Y aquí pues el cirujano está tomando una sutura de tracción para descender con más facilidad a través del plano mencionado
y luego pues llegamos hasta lo que es el paquete graso que queremos, en este caso, de esta cirugía específicamente, resecar. Hacemos la incisión en el tabique que pues bordea todo lo que es el paquete graso. Luego se clampea este paquete graso y se pasa a pues resecarlo y posteriormente cauterizarlo. Y este procedimiento lo vamos a repetir a nivel medial y temporal según, por supuesto, la necesidad del paciente, para disminuir entonces esta hipertrofia o este aumento de volumen generado por la herniación grasa a este nivel. Aquí podemos ver cómo el cirujano clampea, cosa que no vimos en la cirugía anterior, que simplemente resecaba directamente el paquete graso, corta el paquete graso y luego lo cauteriza. Procedimiento que pues puede repetir a nivel medial y lateral según las necesidades de cada paciente para obtener el resultado pues deseado, como podemos ver en este caso. Tenemos entonces que la blefaroplastia transconjuntival tiene ventajas, como por ejemplo que genera, por supuesto, menos retracción palpebral y estropión, porque no se manipula la lamela anterior, genera menos equimosis y no deja cicatriz visible. Y también, pues, esta técnica la podemos asociar más a transposición y a reacomodo de paquetes grasos en casos necesarios que a resección completa de los paquetes grasos. En este caso, por ejemplo, luego de bajar o de descender hasta el arcus marginales en un plano entre el septum y el músculo auricular, llegamos al paquete graso, específicamente en el paquete graso temporal, que se va a suturar al periósteo y de esta manera disminuir la prominencia ósea a este nivel. Luego lo que se hace es crear un bolsillo subperióstico a nivel del reborde orbital inferior, que se hace básicamente para pues suturar allí los paquetes grasos que vamos a transposicionar y de esta manera pues disminuir las irregularidades que pudiesen generarse de la sutura directa al periósteo de estos paquetes grasos. Luego vamos a suturar estos paquetes grasos ya una vez que trabajamos sobre el temporal, vamos a suturar entre sí los paquetes grasos medial y central con suturas Bicryl 560 para luego transponer este colgajo graso confluente hacia el sector medial y lateral de la superficie inferior del colgajo subperióstico que pues hicimos anteriormente. Luego de esto, en casos necesarios, como dijimos, que haya una redundancia de piel marcada, debemos asociar otros procedimientos, como por ejemplo en este caso, utilizar la pinza de Addison para elevar la piel que es redundante que se desea resecar y hacerlo de manera conservadora. Entonces es cuando la blefaroplastia transconjuntival no es suficiente para tratar el exceso de piel del paciente, cuando pues vamos a asociar este procedimiento o procedimientos como este o una tira tarsal lateral a la blefaroplastia transconjuntival para lograr un efecto beneficioso para el paciente. Ahora, en caso de no contar con los paquetes grasos o con el volumen graso necesario para hacer la transposición o el reacomodo de los paquetes grasos, bien sea por una hipotrofia de los mismos o por una resección previa, porque el paciente ha sido sometido a una blefaroplastia inferior previa y le resecaron los paquetes grasos, pues en este caso podemos usar el injerto de grasa autóloga. Pero hay ciertos principios que debemos tener en cuenta para utilizar esta grasa autóloga. En primer lugar, debemos hacerlo directamente sobre el periósteo y debajo del músculo orbicular. Se debe hacer profundamente para evitar la formación de nódulos y no se debe hacer por encima del reborde orbitario, sino directamente sobre el periósteo. Y es importante tener en cuenta que no se deben colocar más de 3 mililitros de grasa en cada órbita, ya que a este nivel la piel es pues muy finita, como sabemos, y quizás el soporte vital no sea suficiente para este injerto que estamos colocando, si colocamos más de 3 mililitros. Debemos entonces, siempre que vayamos a hacer esta técnica, pues marcar al paciente sentado siempre para ver cuáles son los efectos de la gravedad sobre esta déficit de volumen a nivel de las órbitas, y también debemos hacer la inyección con el paciente sentado para ver el efecto de la grasa, como vamos a verlo inmediatamente una vez que le inyectemos, y perpendicularmente al área afectada,
porque si inyectamos paralelamente, entonces pues tenemos el riesgo de pues generar nódulos que por supuesto van a ser perjudiciales para el aspecto físico del paciente. Debemos también tener en cuenta que hay que inyectar de a pocas cantidades, porque vamos a ver el volumen inmediatamente y pues hay que hacerlo primero sobre el surco nasoyugal y luego sobre el surco malar externo. En cuanto a las complicaciones, existen pues diversas. En la blefaroplastia superior podemos ver asimetría de los pliegues, quistes secundarios a cicatrización por debajo de la piel o fibrosis cicatricial. También podemos ver casos de infección de la herida, de celulitis, lagoftalmos o casos de hiper o hipocorrección. Y en la blefaroplastia inferior, el efecto pues menos deseado es la retracción del párpado inferior, también pues asimetría o ectropion y laceración canalicular. Hablando entonces de la retracción palpebral, este tema específicamente es del próximo seminario, pero pues me parece oportuno dar una pequeña introducción sobre el manejo de estos casos y sobre lo complejo que puede llegar a ser, por lo cual hay que tratar de evitarlo, y contamos con un manejo no quirúrgico y un manejo quirúrgico. Por supuesto, hay que individualizar cada caso luego de explorar bien al paciente, y es aquí cuando buscamos entonces la causa de la retracción, que puede ser posblefaroplastia, pero también puede ser por quemadura, inflamación, traumatismo, y también debemos evaluar el lugar que está afectando esta retracción, es decir, si está afectando la lamela anterior y la lamela anterior, media y posterior, y también el estado previo de lo que es el margen palpebral, la laxitud dental y el tiempo de evolución de esta retracción para poder tener entonces una estrategia quirúrgica adecuada. También debemos evaluar lo que es la geometría orbitomalar, que es cuando vamos a evaluar lo que es el vector negativo y el vector positivo. ¿Qué es un vector negativo? Cuando el plano entre el ápex de la córnea, como podemos ver acá, y la eminencia malar forma un ángulo menor de 90 grados, como en este caso, hablamos de un vector negativo. Y cuando el ángulo que se forma es mayor de 90 grados, entonces hablamos de un vector positivo. Y la conducta quirúrgica va a cambiar en cada una de pues, los tipos de anatomía. Y también es importante pues explorar sobre enfermedades dermatológicas previas, enfermedades inflamatorias, hacer por supuesto la exoftalmometría del paciente y verificar toda esta geometría orbitomalar para pues tener una conducta quirúrgica adecuada. Y esta conducta quirúrgica siempre va a depender de la severidad del caso. En casos leves podemos utilizar, por ejemplo, técnicas no quirúrgicas como el relleno con ácido hialurónico o pues simplemente una cantoplastia. En casos moderados podemos utilizar colgajos miocutáneos, injertos de piel o procedimientos combinados como replicación de los retractores del párpado inferior con injertos de piel. Y en casos complejos, de los cuales pues la retracción por posblefaroplastia es uno de ellos, utilizamos técnicas como el lifting del tercio medio facial, con injerto de paladar o cantoplastia, por supuesto, individualizando la técnica según cada caso. Y en casos de retracción por quemadura extensa, un injerto bicapa, por ejemplo, o retracción por traumatismo, podemos usar un lipofilling o relleno, pero pues es importante ver cómo este manejo va a diferir de acuerdo a cada caso y lo complejo que es este manejo para pues tratar de evitar que esta complicación nos ocurra. Y bueno, muchas gracias. Excelente, María Alejandra. Muy buen resumen para un tema un poco largo y con tantas cosas que hay que decir en este tema. Y bueno, es importante que aclaraste muy bien eso, que lo que es lo que llaman la gente el plasmapen y ese tipo de cosas son para cuando hay un exceso de piel muy leve, porque todo el mundo cree que como es láser no le van a quedar cicatrices, no le van a quedar quemaduras y entonces va a ser como muy fácil. Eso es importante. Yo quería comentar algo. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí. Yo agregaría, me parece muy completo tu seminario y no es un tema fácil, aunque lo parezca, porque mucha gente que quiere hacer blefaroplastias porque es muy sencillo, es quitar piel, grasa y suturar. Y ya vemos pues que no es tan fácil la cosa.
Yo quería comentar que la blefarochalasis no solo es posterior a edemas crónicos o pacientes con todo un proceso inflamatorio crónico, sino que también lo podemos ver en pacientes jóvenes sin ninguna patología previa y tiene un factor hereditario importante. Entonces, estos son pacientes difíciles de tratar, puesto que son muy jóvenes, y es donde nosotros, pues, muchas veces tenemos que descartar un proceso alérgico crónico que pudiera llevar a un edema crónico, o simplemente explicarle al paciente que es algo hereditario, familiar, y que, bueno, en estos casos, pues, la blefaroplastia transconjuntival, pues, sería uno de los mejores casos para desarrollar, ¿no? Yo también quería mencionar que en estos pacientes con blefarochalasis o dermatochalasis muy severa, es importante meter dentro del preoperatorio, dentro de sus exámenes complementarios, el campo visual. Sabemos que esta patología muchos seguros la pagan y una vez que en el campo visual se determina el déficit campimétrico en estos pacientes, pues bueno, sin tener que haber una tosis como tal, sino una tosis mecánica, pero es un estudio pues importante a realizar y explicarle al paciente por qué es importante hacerlo. Yo creo que hoy en día la cirugía y el manejo de la blefaroplastia ha cambiado mucho. Esto que hablaba María de los vectores positivos y negativos le ha dado un gran vuelco a lo que es el manejo de estos pacientes. Muchas veces, ya hoy en día, muy pocas veces resecamos la grasa, la reacomodamos, la remodelamos, porque hemos visto que cuando uno es joven, uno es relleno. Y con los años, pues se va perdiendo eso y al nosotros remodelar esta grasa, pues obtenemos mejores resultados. Inclusive hoy en día hay cirujanos que van ya de entrada con la bléfaro, van con la lipotransferencia de una vez. ¿Okay? En cejas se aplica muchísimo la lipotransferencia o la lipoinyección, el lipofilling en el momento de hacer la blefaroplastia porque los resultados son mejores. Yo particularmente creo que la bléfaro siempre debe ir acompañada de un procedimiento combinado, no solamente resecar piel y grasas. Yo siempre creo que hay que hacer cantoplastias, fijaciones cantales, fijación una parte del orbicular, un Kunzimanowski. Yo creo que siempre debemos hacer una buena evaluación preoperatoria para poder dar con el tratamiento ideal en el paciente. Quería comentar también que en los pacientes que hacemos blefaroplastias transconjuntival está muy indicado el láser de CO2 porque muchas veces, aunque con el tiempo la piel tiende a recogerse en pacientes con tratamientos cosméticos, peeling, cremas, dermapen, el láser de CO2 es una muy buena opción en estos pacientes para recoger esa poca piel que quedó un poco laxa después de retirar las bolsas. Hoy en día también la recolocación de la grasa vía transconjuntival es una cuestión que se está haciendo muchísimo porque es una cirugía que se ha visto que hay menos daño anatómico de la zona y el recolocar la grasa es siempre mejor que quitarla. Es un procedimiento bastante sencillo si se quiere y con muy buenos resultados. A mí particularmente me gusta mucho la sutura intradérmica en el párpado superior. Es un Comprolene 6.0, me parece que deja una mejor cicatriz, es menos visible y el postoperatorio de entrada es hasta mucho mejor o más agradable para el paciente mismo, pues porque él no se nota ni siquiera la sutura. Y de verdad que el resultado es muy bonito. Yo sugeriría que en pacientes con sulcus superiores pronunciados, son esos ojos que se ven un poco hundidos, pero el paciente se ve la piel laxa. Estos son pacientes donde recomiendo solamente quitar piel, nunca quitar el orbicular. El hecho de quitemos piel y dejemos el orbicular va a producir un relleno natural en ese sulcus y se ve muy bonito cuando operamos a estos pacientes. Entonces hay que tener, como dice María, pues mucho ojo con la selección del paciente, con la selección de la técnica y tratar de pues, ofrecerle al paciente lo que más completo que podamos. Yo insisto con las complicaciones, yo trabajo mucho con fisioterapia, me parece que cuando tengamos alguna complicación, yo siempre echo mano de la fisioterapia antes de ir nuevamente a cirugía. Siento que el drenaje linfático, el masaje manual, las cremas a base de silicón, hoy en día hay una gran gama,
y el ultrasonido y la corriente Faraday pues ayudan mucho en estos casos de retracción palpebral. Bueno, eso era mi comentario. Yo quería, sobre todo, que lo que tú dijiste, es muy importante una buena evaluación previa del paciente, pues todo el mundo cree que la blefaroplastia quita grasa y piel. Y da la casualidad que ayer visitaron dos casos muy importantes en la consulta, María Alejandra y yo. Una paciente operada hace 4 años de blefaroplastia, un paciente tiroidea, y que la señora venía quejándose porque quedó con retracción y con las dos bolsitas de aquí. Las dos bolsitas de aquí es la tosis de la glándula lagrimal. Y la señora, claro, tiene 4 años, ella le ofrecieron muchas cosas, es una mujer relativamente joven, y es donde tú dices que una buena evaluación preoperatoria es donde tú tienes que evaluar. Ella misma dice que le quitaron mucha piel y ella ha mejorado, ella misma dándose masajes, entonces no todo el mundo, no es tan fácil por arreglar una blefaro. Y una paciente que me presentaron que también que viene porque tiene unas pelotitas de grasa a los lados y no es más que una tosis de la porción palpebral de la glándula lagrimal. Entonces, en la evaluación, la escogencia del paciente, uno tiene que hacer una buena evaluación preparatoria antes de, vamos a sacarle la piel y quitarle todas las bolsas grasas que vean. Esto es súper importante. Ayer nos pasó con esos dos pacientes en la consulta y una justamente operada hace 4 años de blefaroplastia de 4 partes. Yo quisiera agregar una cosita para reforzar la importancia de que las personas acudan a los especialistas para hacerse blefaroplastia, porque hemos visto muchos oftalmólogos en general con el criterio de que eso es nada más quitarte pielcita. Hay otro punto muy importante en la evaluación previa, que es la aponeurosis del elevador, para que cuando se vaya, o sea, si hay algún grado de tosis, pero que vemos que es producida por debilidad o desinserción, involución de la aponeurosis del elevador, entonces uno en el acto quirúrgico lo busca y muchas veces uno ve que no está por allí, que está para allá arriba. Entonces no olvidarnos de la aponeurosis del elevador, que es súper importante en la blefaroplastia superior. Vale, bueno. A ver, bueno. ¿Pregunta? Bueno, nada, una vez más creo que María cumplió nuestras expectativas